¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, nuestros titulares. América Latina sigue siendo uno de los epicentros mundiales de violencia impulsada por redes transnacionales de crimen organizado, según un nuevo informe de Inside Crime. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan para restringir la creación y autorización de universidades privadas. La iniciativa refleja una ideologización inflexible del sistema educativo y se aleja de una política basada en libertad y competencia. Alemania aprobó un histórico aumento del gasto militar ante la creciente amenaza de Rusia y la presión de Estados Unidos para que Europa asuma más responsabilidad en su defensa. Funcionarios de India y Estados Unidos confirmaron avances significativos en la negociación de un acuerdo bilateral de comercio. Vamos ahora con el desarrollo de la información. América Latina sigue enfrentando altos niveles de violencia impulsada por el crimen organizado, según un informe de Inside Crime. Países como Ecuador, con 38.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Colombia, con 25.4, lideran en tasas de asesinatos, mientras que naciones con cifras bajas como Perú y Argentina muestran incrementos preocupantes. Un nuevo informe de Inside Crime confirma que América Latina sigue siendo uno de los epicentros mundiales de violencia, impulsada por redes transnacionales de crimen organizado. Aunque algunos países como Perú o Argentina mantienen tasas de homicidios relativamente bajas, con 6.0 y 3.8 por cada 100.000 habitantes, el incremento de asesinatos en países vecinos evidencia que la región enfrenta una amenaza común. Ecuador encabeza la lista con una alarmante tasa de 38.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de Colombia con 25.4, Honduras con 25.3 y Brasil con 21.1. Estas cifras reflejan el avance de cárteles narcotraficantes, pandillas violentas y estructuras criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. Las cárceles se han convertido en centros de comando, los territorios en disputa se multiplican y las medidas de emergencia aplicadas por distintos gobiernos han ofrecido solo alivio temporal. Las cifras muestran que la violencia ya no puede entenderse en términos nacionales. El narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión son negocios regionales que requieren respuestas coordinadas. La tendencia muestra que incluso países con bajas tasas de homicidios no están exentos. El crecimiento interanual de asesinatos en Perú fue del 35.9% y en Chile del 20.8%. Sin inteligencia compartida, cooperación judicial y control de flujos ilícitos, la región terminará siendo rehén de organizaciones criminales. El exmandatario boliviano Evo Morales reiteró su intención de postularse en las elecciones presidenciales del 17 de agosto, desafiando abiertamente el fallo del Tribunal Constitucional que le impide ser candidato por haber cumplido ya 2 mandatos, según la Constitución que él mismo promovió. Desde su bastión en Villa Tunari, Morales proclamó: "No hay plan B, el candidato único es Evo". Esta declaración profundiza la polarización política en Bolivia y genera preocupación en sectores democráticos que temen un retorno autoritario. Morales, cercano al eje chavista regional, ha gobernado por más de una década con un estilo populista, acumulando poder e impulsando reformas que debilitaron los contrapesos institucionales. Además de su insistencia en desconocer la ley, Morales enfrenta procesos por abuso sexual de menores y ha evitado presentarse ante la justicia. Las autoridades advierten que no podrá evadir indefinidamente su responsabilidad, aunque sus bases han organizado bloqueos para impedir su detención. Morales planea postularse mediante el Frente para la Victoria tras romper con el MAS, hoy en manos del presidente Luis Arce. Ambos liderazgos han sumido al país en una crisis económica profunda, marcada por escasez de dólares, fuga de inversiones y desconfianza institucional. En el 2019, Morales renunció tras el fraude electoral confirmado por la OEA.
Hoy su aspiración representa un serio retroceso para la democracia boliviana. Y en otras noticias, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó un plan para limitar la creación y aprobación de universidades privadas en el país, argumentando la necesidad de evitar instituciones que no alcancen los estándares de calidad. Sin embargo, en lugar de fomentar la libre competencia en el ámbito educativo, la medida evidencia una visión rígidamente ideológica del sistema universitario, generando preocupaciones sobre la seguridad jurídica y la libertad educativa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan para restringir la creación y autorización de universidades privadas en España, bajo el argumento de combatir a instituciones que no cumplen con el nivel. La medida será presentada este martes en el Consejo de Ministros como trámite urgente para modificar el Real Decreto 640/2021 y supone un intento por reforzar el control del Estado sobre el ámbito universitario. Lejos de una política basada en libertad y competencia, la iniciativa refleja una ideologización inflexible del sistema educativo. Esta medida responde al discurso de izquierda de que los centros privados anteponen el negocio a la excelencia, dejando de lado que esto solo reduce la oferta universitaria y eleva los costos de acceder a ella, generando dependencia del Estado y de los impuestos de los contribuyentes. De esta manera, Sánchez instó a una movilización en defensa de lo público, haciendo un llamado que recuerda más a un mitin de partido que a una política de Estado. Entre las nuevas exigencias se incluye un informe vinculante de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y una base mínima de 4.500 estudiantes en los primeros 5 años. Además, se exigirá que el 10% de los estudiantes tengan plaza en residencias universitarias y se impondrán condiciones más severas para universidades online, que pasarán a depender de autorización de las Cortes Generales. Sánchez criticó directamente a Madrid y Andalucía, regiones con fuerte presencia de universidades privadas, dejando en evidencia que su enfoque responde más a una agenda ideológica que a un análisis riguroso de calidad. La libertad educativa y la seguridad jurídica quedan en entredicho. La portavoz del Partido Popular en Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, criticó duramente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificándolo de problema para Europa. Según Montserrat, Sánchez se ha ganado la reputación de mentir sin escrúpulos, despreciar el control institucional y estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Para Montserrat, España no necesita nuevos planes, sino un cambio de presidente en las urnas. Escuchemos. Hoy toda Europa sabe que Pedro Sánchez es esa clase de políticos sin escrúpulos, que miente sin pestañear, que desprecia el control institucional. Un presidente que no respeta la separación de poderes, un presidente que convierte la Fiscalía General en un brazo político, un presidente que convierte la prensa en enemiga, un presidente que desmantela el Estado para mantenerse en Moncloa. Eso no es un líder europeo, eso es un problema para Europa. Y por eso a Sánchez ya no le queda ningún aliado en Europa. Cuando al frente del gobierno tenemos a un autócrata y no tiene un plan de ningún tipo, lo que no se nos puede pedir a los españoles y tampoco al Partido Popular, que es la alternativa, es dar un salto al vacío. Que le quede claro a los socialistas y a Sánchez, el Partido Popular no va a saltar al vacío por Sánchez. Los españoles no van a saltar al vacío por él. España no necesita otro plan estratégico vacío. Necesita ir a las urnas y necesita elegir a otro presidente del gobierno. Continuamos en España, donde el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, aseguró que la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, debería haber dimitido hace meses debido a los múltiples escándalos. Además, calificó como inaceptable que Montero haya insultado a 300.000 estudiantes. Semper afirmó que este gobierno carece de un proyecto político claro y que su único objetivo es asegurar que Pedro Sánchez continúe en el poder. Probablemente que yo diga aquí que la vicepresidenta debería dimitir, pues sea más un ejercicio de melancolía que otra cosa. La vicepresidenta debería haber dimitido hace meses.
igual que este gobierno, igual que el señor Marlaska, igual que Pedro Sánchez. Se deberían de haber disuelto las Cortes Generales y haber dado la palabra a los españoles, haber dado la voz a los españoles después de todos los escándalos que venimos viviendo desde el inicio de esta legislatura. Por lo tanto, pedirla hoy es sumarse a las peticiones que ya hemos hecho en el pasado. Es inaceptable, desde cualquier punto de vista, que haya una vicepresidenta de cualquier gobierno del mundo, pero hablo del gobierno de España, que insulte a 300.000 chicos y chicas que estudian en la universidad privada, a sus familias, a quienes han estudiado en el pasado y a quienes lo ven como una opción de futuro. Es inaceptable tener a ministros, tener un gobierno insultando a una parte de los españoles. Es inaceptable. Como es inaceptable y es especialmente grave que una vicepresidenta del gobierno cuestione, ataque y menosprecie la presunción de inocencia, que es un principio constitucional fundamental, amparado por la Carta de Derechos Humanos y que cualquier país democrático que así se autodefina debe defender por encima de cualquier otra circunstancia. Es inaceptable. Lo que sucede es que los escándalos que padecemos ya son tantos, que parece que este es uno más y que se suma. Bueno, pues sí, se suma. Es un escándalo más. Y no será el último, lamentablemente. Lo que también tenemos que advertirles a los españoles es que este gobierno en descomposición es un gobierno que va a seguir en esta deriva en las próximas semanas y en los próximos meses. Porque no tiene un proyecto político para España, porque no tiene una idea de hacia dónde quiere llevar el país, porque su único objetivo político es el mantenimiento a cualquier costa de su confort, que es lo mismo que decir del presidente Sánchez en la Moncloa. Con estas declaraciones cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Alemania aprobó un histórico aumento del gasto militar ante la creciente amenaza de Rusia y la presión de Estados Unidos para que Europa asuma más responsabilidad en su defensa. Con el rearme se modernizarán capacidades y se reclutarán hasta 100.000 soldados. Este cambio, impulsado por la invasión rusa de Ucrania, marca un giro geopolítico en la seguridad europea. Alemania aprobó un giro histórico. El Parlamento levantó las restricciones fiscales para permitir un masivo aumento del gasto militar, en un contexto de creciente tensión con Rusia y presiones directas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Europa asuma más responsabilidad por su defensa. El general Karl Steinbreuer, jefe de la Bundeswehr, fue tajante. Estamos amenazados por Rusia y tenemos que actuar ya. Según advirtió, la OTAN podría enfrentar un ataque en tan solo 4 años. Para ello, Alemania se prepara para modernizar sus capacidades y reclutar hasta 100.000 soldados adicionales. Este rearme marca un cambio radical para un país que, tras 2 guerras mundiales, evitó durante décadas cualquier protagonismo militar. La invasión rusa de Ucrania en el año 2022, sin embargo, cambió las prioridades. El entonces canciller Olaf Scholz inició el llamado Zeitenwende, es decir, cambio de época, con una inversión inicial de 100.000 millones de euros, pero el propio Breuer afirma que ese fondo fue solo un parche. El rearme alemán, impulsado por la necesidad de contener a Rusia y la presión de Trump para que los europeos dejen de depender de Estados Unidos, marca un punto de inflexión geopolítico. Berlín busca asumir su propia protección y esa postura podría redefinir la arquitectura de seguridad europea en los próximos años. Marine Le Pen, líder de la derecha francesa y 3 veces candidata presidencial, fue condenada por malversación de fondos del Parlamento Europeo. La sentencia incluye 4 años de prisión, además de una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos, lo que podría impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales del 2027. Marine Le Pen, figura clave del escenario político francés y 3 veces candidata presidencial, fue condenada este lunes por malversación de fondos del Parlamento Europeo.
La decisión judicial incluye una pena de 4 años de prisión, 2 efectivos bajo arresto domiciliario con grillete electrónico y 2 suspendidos, además de una inhabilitación inmediata de 5 años para ejercer cargos públicos. La sentencia, que aún puede ser apelada, impediría que Le Pen compita en las elecciones presidenciales del 2027, en las que partía como una de las favoritas. Representando a millones de votantes que han depositado su confianza en su liderazgo, su exclusión forzosa del proceso electoral plantea interrogantes sobre la salud institucional de la democracia francesa. Le Pen fue hallada culpable de haber utilizado indebidamente cerca de 3 millones de euros del Parlamento Europeo entre el 2004 y 2016, fondos destinados a asistentes parlamentarios que habrían sido redirigidos para pagar personal del partido. 8 ex eurodiputados de su formación también fueron condenados, junto a 12 asistentes. Aunque Le Pen niega las acusaciones y afirma que se trata de una persecución política, el fallo ya ha reconfigurado el tablero político francés. Jordan Bardella, actual presidente del partido, es visto como su posible sucesor, aunque muchos dudan que tenga la misma capacidad de movilización electoral. A nivel internacional, la reacción ha sido dispar. Desde Hungría a Budapest se ha advertido de una erosión de la democracia en Europa, mientras que desde otros sectores en Francia se insiste en la necesidad de respetar las decisiones judiciales. Más allá del caso judicial, el trasfondo político es claro. Una parte considerable del electorado, más de 11 millones de personas en las últimas elecciones presidenciales, ve ahora como su candidata más representativa es apartada del proceso democrático. Esta situación podría acentuar las tensiones políticas en Francia. Y en otras noticias, funcionarios de India y Estados Unidos confirmaron avances significativos en la negociación de un acuerdo bilateral de comercio, tras 4 días de conversaciones en Nueva Delhi centradas en la reducción de aranceles y la eliminación de barreras no arancelarias. El diálogo fue liderado por el Ministerio de Comercio de India y una delegación estadounidense encabezada por Brendan Lynch, representante adjunto de Comercio para Asia del Sur y Central. El objetivo es cerrar la primera fase del acuerdo antes de otoño, mientras ambos países buscan fortalecer sus relaciones comerciales, tecnológicas y de defensa. El contexto es clave. El presidente Donald Trump planea imponer aranceles recíprocos a varios socios comerciales a partir del 2 de abril. India busca ser exceptuada y apuesta por un compromiso que beneficie a ambas economías. Washington mantiene un déficit comercial de 45.600 millones de dólares con Nueva Delhi, mientras que los aranceles promedio de India superan ampliamente los de Estados Unidos. Durante las conversaciones, Estados Unidos presionó por mayor acceso a su mercado para productos agrícolas, vehículos y bebidas alcohólicas, mientras que India reiteró su interés en incrementar las importaciones de energía y equipamiento militar estadounidense. Ambos países apuntan a elevar su comercio bilateral a 500.000 millones de dólares para el 2030. Los próximos pasos incluyen reuniones técnicas virtuales y una ronda presencial de negociación. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y ahora les contamos que Israel efectuó una serie de ataques dirigidos contra altos líderes políticos y militares de Hamás en la Franja de Gaza, con el propósito de debilitar la capacidad del grupo terrorista para gobernar y ejercer control sobre el enclave. Estas operaciones han impactado el funcionamiento interno de la organización, forzando a sus dirigentes a centrarse en su propia seguridad en lugar de sus responsabilidades operativas y debilitando la percepción de que Hamás sigue manteniendo el control en la región.
Israel lanzó una serie de ataques selectivos contra altos mandos políticos y militares del grupo terrorista Hamás en Gaza, con el objetivo de desarticular la capacidad de la organización designada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea para gobernar y mantener el control del enclave. En apenas una semana, Israel eliminó a 5 altos líderes, entre ellos Ismail Barhum, el nuevo primer ministro de facto del grupo, abatido en un ataque en el complejo médico Nasser en Khan Yunis. La ofensiva marca una nueva fase en la guerra tras el fin de una tregua de 2 meses. Israel reinició sus operaciones con una precisión que revela un trabajo de inteligencia detallado, basado en vigilancias durante la pausa y en interrogatorios a militantes detenidos. Según exfuncionarios del Shin Bet, muchos líderes de Hamás bajaron la guardia durante el cese al fuego, facilitando su localización. Estos asesinatos afectaron el funcionamiento interno de Hamás, obligan a sus líderes a priorizar su supervivencia por encima de sus funciones operativas y socavan la percepción de que el grupo aún tiene el control de Gaza. El liderazgo actual, incluido Mohamed Sinwar, hermano del abatido Yahya Sinwar, se encuentra en constante fuga y con serias dificultades para comunicarse. Israel considera que eliminar rápidamente a los sucesores impide que se consoliden, debilitando el mando. Aunque algunos críticos advierten que estos ataques no eliminan al grupo en sí, sí erosionan su capacidad para resistir militarmente y negociar desde una posición de fuerza. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan a través de Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Hasta luego.